Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Continuamos con nuestra serie Sanidad al alma herida. Sanidad al alma herida, porque estamos en un proceso de sanidad interior, toda la iglesia. Estamos en un proceso de sanidad. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tener la lectura, por favor, en Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Pídele al Señor que te hable. Yo voy a pedir lo mismo. Dile: Señor, háblame al corazón. Habla a mi corazón, Señor, a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que hoy hables a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por ir completando, Señor, en este proceso de sanidad interior la obra en nuestros corazones. Que este tema de hoy, Señor, penetre muy profundamente, Señor, en nuestro ser y traiga sanidad. Sanidad al alma herida, Señor. Muchas gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Tu palabra es maravillosa, Señor. Yo por eso te bendigo, yo por eso te alabo. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser un instrumento en tus manos para poder llevar a cabo la obra que tú me has encomendado en Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia nos dice que en vez de la amargura, de la ira, del enojo, de los gritos y de las calumnias, debemos ser bondadosos, compasivos y perdonadores. El llamado del Señor a cada uno de nosotros, a sus hijos, es el de abandonar la amargura con todos sus derivados. Porque el problema de la amargura es que cuando la amargura está en el corazón no viene sola. La ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda clase de maldad. Recordemos qué es la amargura, para que nos contextualicemos. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Qué es la amargura? Un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Hemos venido hablando de una raíz de amargura que cuando no se saca crece y dura y perdura. Y ese sentimiento duradero de frustración trae resentimiento, trae tristeza. Y caemos en esta amargura por haber sufrido una desilusión, una injusticia. Y ese sentimiento trae consigo un sinnúmero de actitudes negativas. Actitudes que deben ser sacadas de nuestro corazón. Esas actitudes desaparecen cuando sacamos la raíz de amargura. Cuando sacamos la raíz de amargura se va la ira, se van los enojos, se van las malas palabras, se va la calumnia, se van muchas cosas. Hay que sacar la amargura. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, 15, volverlo a recordar hace bien: asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Pero además de indicarnos la palabra que abandonemos la amargura, nos pide ser bondadosos y compasivos. Además, perdonar a los demás como Dios lo hizo con nosotros en Cristo.
Veamos el versículo 32, ahí en Efesios 4. Efesios 4:32. Más bien, es decir, en cambio, en vez de tener amargura, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Atentos a la palabra sean. Diga conmigo sean. Pablo dice, más bien sean. ¿Y por qué hago este énfasis? Por el significado de las palabras en la Biblia. La palabra original en el idioma griego en el que se escribe el Nuevo Testamento es la palabra ginomai, que significa algo así como que es hecho o convertido. Eso significa ginomai, algo que es hecho o que se convierte en, convertido. En vez de ser una persona amarga, irascible, iracunda, soy hecho o me convierto en una persona bondadosa y compasiva. Amén. ¿Qué vengo siendo? Dice, abandonen toda amargura. Entonces el boceto, el bosquejo es este. En vez de ser esa persona que venía siendo como consecuencia de las heridas del pasado y tenía esa amargura en el corazón, y entonces me convertí en una persona irascible, en una persona que a toda hora ando enojado, con gritos. En vez de eso viene la palabra ginomai, que significa que es hecho o convertido. En vez de eso me convierto en una persona bondadosa, compasiva y perdonadora. Pablo dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo puedo perdonar a quienes me ofenden o me han ofendido? Siendo hecho una persona bondadosa o compasiva, ginomai. Siendo hecho. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha ofendido? Siendo cambiado en mi corazón. Siendo convertido en alguien diferente, en una persona bondadosa y compasiva. Evidentemente no es fácil perdonar a quienes con sus actitudes, palabras, acciones, omisiones, expresiones en general nos han ofendido. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que siendo cambiados por Dios, podemos hacerlo al convertirnos en personas bondadosas y compasivas y en personas perdonadoras. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces preguntémonos esta mañana, ¿cómo soy? ¿Cómo somos? ¿No? Fíjate que la pregunta es bien interesante. ¿Cómo somos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Sí? ¿Cómo es mi corazón? En los procesos de sanidad interior es fundamental avanzar hacia el perdón. La sanidad al alma herida es directamente proporcional al perdón que yo otorgo. Directamente proporcional. Si yo quiero sanidad en mi corazón, es necesario perdonar. Es por eso que la persona que está trabajando en la sanidad interior, y en este caso somos todos, con esa persona o a esa persona se hace un énfasis en el proceso del perdón. Cuando estamos en los procesos de sanidad interior, se hace un énfasis en los procesos del perdón. Incluso en la práctica realizamos ejercicios escritos con el bosquejo ¿quién? ¿Qué? ¿Y qué te hizo sentir? Fíjate, cuando estamos en los procesos de sanidad, le pedimos a la persona en una hojita, haz este bosquejo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo causó? ¿Qué fue lo que causó? ¿Y qué fue lo que te hizo sentir? Anotar, escribir, puntualizar es un ejercicio muy útil, porque es la base para pedirle a Dios en oración que nos permita perdonar. Amén.
y así obre por el poder del Espíritu Santo la sanidad que nuestros corazones necesitan. No nos gusta escribir, yo sé que no somos muy buenos haciendo eso, pero a mí me gusta recomendarle a las personas: escríbelo, escríbelo. Sin embargo, alguien puede estar pensando: en realidad no es tan fácil perdonar como anotar en un papel las cosas que me han pasado. Y es cierto. Por eso la anotación más importante es la que hace el Señor Jesucristo al darnos de parte del Padre Celestial a su Espíritu Santo, para que una vez allí en nuestros corazones permita que seamos hechos, convertidos, ginomai, y así llegar a ser como Jesús, bondadosos, compasivos y perdonadores. Porque tú puedes decir: es que a mí me cuesta mucho trabajo perdonar. Yo creo que no hay nadie al que no le cueste, pero por eso estoy haciendo un énfasis en lo que significa ser hecho o ser convertido. Este proceso del perdón se hace de la mano del Señor. Y es que el apóstol nos pone el modelo del perdón de Dios por nosotros en Cristo como el modelo que nosotros debemos seguir. Mira el versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como, diga conmigo, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdonar así como, es decir, de la misma manera en que Dios lo hizo con nosotros al perdonarnos en Cristo. Eso significa así como, de la misma manera. De esa manera somos llamados nosotros a perdonar. La Biblia dice: perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando recibimos el corazón que Dios nos da a través de la conversión en Cristo Jesús, y somos hechos, ginomai, somos hechos por dentro, somos cambiados, podemos perdonar, aunque el perdón sea algo que en muchos casos cueste horrores entregarlo. Pero es que es la obra del Señor en nuestro corazón. Por eso hace 8 días hablamos de quién es nuestro sanador. Porque en nuestras fuerzas es difícil perdonar. Pero cuando Dios aparece en la escena, las cosas cambian. Porque ¿qué es perdonar? Perdonar es disculpar a alguien que nos ha ofendido. Es no tomarle en cuenta la ofensa que nos ha ocasionado. Eso es perdonar. Es disculpar a alguien que nos ha ofendido, es no tomarle en cuenta la ofensa que nos ha ocasionado. Bíblicamente la palabra perdonar significa dejar pasar. Eso significa perdonar. Dejar pasar. ¿Dejar pasar qué? Dejar pasar la ofensa. Perdonar es no guardar rencor o resentimiento hacia aquella persona que nos ofendió. Si yo no dejo pasar, ¿qué va a pasar con la ofensa? Se va a quedar guardada en el corazón, produciendo la raíz de amargura. Por eso perdonar es dejar pasar. Perdonar es no guardar rencor o resentimiento hacia aquella persona que nos ofendió, ni dejar que nuestro corazón se llene de amargura por esa situación. Perdonar es dejar pasar la ofensa para que nuestro corazón no se afecte aún más de lo que ya está por el hecho mismo. Porque es con el simple hecho ya estamos afectados. Pero si no perdonamos, ese hecho se va a inquinar en el corazón. Esa es la raíz de amargura. Perdonar, como nos dice el proverbio, es un acto de amor. Es el más grande acto de amor. Alguien dijo que perdonar es el mayor acto de amor y de grandeza, de bondad, diría yo. Miremos el Proverbio 17:9, por favor. Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa, ¿cultiva qué? El amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. La falta de perdón genera una carga muy pesada que se lleva en el corazón. La falta de perdón genera una carga muy pesada que se lleva en el interior. Y yo digo que a veces parece que la llevamos también en los hombros.
porque cuando no perdonamos es una carga muy pesada. Yo nunca olvido un hecho, una anécdota que el pastor Darío compartió cuando el Señor le permitió ser consejero del Club 700 y en los viajes ministeriales fue una vez a la Argentina. Y en la Argentina, en un teatro donde estaban compartiendo la palabra del Señor, el pastor comienza a hablar del perdón. Y el Espíritu Santo le dice: aquí hay una persona que está enferma por causa de no haber perdonado. Se lo dice al corazón: llámala. Y entonces el pastor empieza a luchar, ¿no? A veces uno lucha con esas cosas en el interior. Hay una persona en el auditorio que está enferma por causa de que no ha perdonado. Y él como que decía: esto me suena como medio raro, pero se animó en obediencia. El Espíritu Santo me dice que hoy hay en este auditorio una persona que está enferma por causa de la falta de perdón. Y fue aterrador para el pastor Darío cuando ve pasar una señora de edad, permítanme la expresión, una viejita encorvada, porque él lo mostraba de esa manera, con una jiba, que pasa adelante. Y el pastor Darío le dice: ¿qué es lo que pasa? Y la señora le dice: yo no he podido perdonar al caradura de mi hermano que me robó la herencia que mi papá me dejó. Y eso fue impactante, porque es que la falta de perdón ocasiona problemas hasta en la salud. Amén. Por eso digo yo que la falta de perdón se lleva en el corazón, pero creo que a veces también se lleva en los hombros. La Biblia habla de perdonar como cultivar el amor. ¿Qué pasa cuando cultivamos el amor? Obtenemos fruto del amor. Pero insistir en la ofensa es dividir a los amigos, dice el proverbio. Dividir a las familias, dividir a los esposos, dividir a la iglesia, dividir a la sociedad cuando insistimos en la ofensa. Como creyentes en Dios, como aquellos que hemos sido hechos ginomai, convertidos en personas bondadosas y compasivas, debemos ser los primeros en dar el paso del perdón. Si debemos perdonar a alguien, debemos hacerlo. Además, debemos ser un canal de reconciliación entre padres, hermanos, familia, amigos, compañeros de trabajo, iglesia. Hoy se celebra el Día del Padre. Que Dios bendiga a los padres. Amén. Ahora al final vamos a hacer una oración por los padres. Pero estuve meditando que una gran fuente de heridas en nuestros corazones, como quiera que sea, son nuestros padres. Lo hablo por la estrechez de las relaciones, ¿sí? No hay nadie perfecto, y entonces en la estrechez de la crianza, de la relación, de la adolescencia, muchas veces los padres, padre y madre, pero hoy hablo del padre, generamos heridas en los corazones de nuestros hijos. La verdad es que nuestros padres pudieron ocasionarnos, e incluso en muchos casos lo siguen haciendo, muchas heridas en el corazón. Y quizá estoy hablando por mí mismo. Cuando inicié mi proceso de sanidad interior, tuve que hacer un proceso muy fuerte de perdón hacia mi padre. Porque como se los he dicho y ustedes ya saben, yo no era una perita en dulce, pero mi padre, por su manera de ser, fue muy duro conmigo. En general, él era duro con todo el mundo, pero por la situación particular por la que yo estaba atravesando, él fue implacable conmigo. Y yo llegué a la iglesia y tuve que hacer un proceso de perdón muy fuerte con mi papá, de poderlo perdonar. Tengo tanta historia en mi relación con mi padre de aquellas épocas de antaño, que para la gloria de Dios está completamente sano mi corazón. Amén. Pero tengo mucha historia con mi padre. Les estoy diciendo, yo no era una perita en dulce, no me estoy sacando en limpio, porque no se trata de eso. Pero independientemente de eso, el corazón es sensible y recibe heridas. Sin embargo, mi padre sigue siendo en tantas cosas, por su manera de ser, algo duro. Él sigue siendo así, aunque hay que decir que Dios lo ha cambiado mucho.
Y hablando de la progresividad de la sanidad interior, les he dicho que la sanidad interior es progresiva en la medida de que las heridas son también progresivas. Quiero compartirles un breve testimonio personal con mi papá. Hace unos 3 años, estando aún con vida mi mamita linda, mi papá me llamó y me dijo que necesitaba decirme algo. Y cuando llegué a donde él estaba, me recibió con una perla terrible. Me ofendió con sus palabras de una manera que no puedo explicarles. Recuerdo que esa tarde yo venía para la iglesia y me vine llorando todo el camino por el dolor que se ocasionó, recordando cada una de las palabras que dijo sobre mi mamá. Pero al mismo tiempo tratando de traer ese dolor y esa tristeza a los pies de Cristo, entregándole al Señor mi corazón y recordando que así como Dios me perdonó en Cristo, yo también debía perdonarlo. Venía triste, venía afligido, pero venía diciendo: Señor, yo tengo que soltar esto. Yo no me puedo quedar con esto. El hombre, el ser humano. Ay, pastor, yo no sabía que los pastores se ofendían. La persona, el corazón sensible que es lastimado. Y la pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana es: ¿cómo me perdonó Dios a mí en Cristo? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros debemos perdonar de la misma manera como Dios nos perdonó en Cristo. Amén. Incondicionalmente. Dios nos perdonó sin condiciones, ¿o acaso nos puso condiciones? Nos perdonó total y definitivamente. Ya no le debemos nada a Dios. Y cuando yo no comprendo que Dios me perdonó incondicionalmente y que ya la deuda fue cancelada en la cruz, entonces mi corazón no se facilita para perdonar. Dios me perdonó incondicionalmente. No merecía su perdón, pero Él me perdonó. Me perdonó total y definitivamente. Me perdonó a pesar de mis pecados reiterativos. A pesar de que yo le fallaba una u otra vez. De hecho, le sigo fallando. De esa manera me perdonó el Señor. Me perdonó por amor. Me perdonó voluntariamente, es decir, porque Él quiso hacerlo. Y lo hizo haciendo un sacrificio. El sacrificio de cruz. Porque perdonar eso se necesita un sacrificio. Amén. Pero miren todo lo que el Señor hace con nosotros. Él nos perdona incondicionalmente, nos perdona totalmente, nos perdona a pesar de nuestros pecados reiterativos, nos perdona por amor, nos perdona voluntariamente, nos perdona como consecuencia de un sacrificio de Jesucristo en la cruz. En Proverbios 16:6, por favor. Dice la palabra del Señor: con amor y verdad se perdona ¿qué? El pecado se perdona con amor y con verdad. Y con temor del Señor se evita el mal. Dios nos perdona por amor, a pesar de la verdad de la situación, a pesar de la realidad de nuestras vidas. El perdón se hace por amor, pero no niega la realidad. Quiero tratar de explicar eso. Dios me perdona con amor, a pesar de que Él reconoce que yo le he fallado. Es decir, a pesar del hecho de que yo soy culpable. Amén. Cuando Dios perdona, Dios no dice: ay, mírelo tan bonito, tan inocente. No. Dios dice: otra vez está este bendito del Hernán allá, pero yo lo voy a perdonar por amor. Con amor y con verdad. El perdón se hace con amor, pero no niega la realidad. No niega la realidad. Se perdona con amor. Vamos a mirar este punto. Número 1 acá. Se perdona con amor. Vamos a Colosenses 3:12-14. Miren esta palabra de Pablo que es complementaria a la que estábamos viendo en Efesios.
Por lo tanto, como pueblo que, diga, soy escogido de Dios. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Nota el énfasis que Pablo hace en la escogencia. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, eres pueblo escogido, eres santo, eres amado, amén. Soy pueblo escogido, soy santo y amado. Y el llamado para su pueblo, para sus hijos, es revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que, diga, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Cuando soy escogido por Dios, santo y amado, debo revestirme de bondad, ginomai, hecho, convertido. Debo revestirme de afecto, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, para poder tolerar a otros y perdonarlos si alguno tiene queja contra otro, dice Pablo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de ¿qué? De amor, versículo 14, que es el vínculo perfecto. De acuerdo a estos versículos, ¿cómo podemos perdonar? Revistiéndonos de afecto entrañable, revistiéndonos de bondad, revistiéndonos de humildad, revistiéndonos de amabilidad, revistiéndonos de paciencia, ¿no? Y me gusta tratar de detallar siempre la palabra. Quiere decir eso, que el afecto entrañable, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia, son un vestido. Dice, revístanse de. Cambien el vestido. Quiten el vestido de la amargura. Quiten el vestido de la ira. Quítense el vestido de los gritos, de las calumnias. Pónganse un nuevo vestido. Un vestido de amor. Un vestido de paciencia. Pónganse un vestido de bondad. Esa es la conversión. Ese es ginomai. Llego a ser una persona bondadosa por la obra del Espíritu Santo. Amén. Llego a ser una persona paciente. Llego a ser una persona amorosa. De hecho dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Versículo 14, por encima de todo vístanse de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. El amor es un vestido. El amor es un vestido. Dice la Biblia que es el vínculo perfecto. Cuando yo estoy vestido de amor, tengo la oportunidad o la capacidad para perdonar. Cuando he sido hecho, cuando he sido convertido, se perdona con amor, definitivamente. Es un acto de amor el perdón, porque el perdón es inmerecido. Una persona que ha fallado no merecería el perdón. Yo le fallé a Dios, no merecería el perdón, pero Dios por amor me perdona. Pero también se perdona con verdad. Proverbios 16:6, con amor y verdad se perdona el pecado y con respeto al Señor se evita el mal. Perdonar no significa dejar de reconocer el dolor que nos causó la ofensa. Perdonar no significa dejar de reconocer el dolor. Recuerda que cuando les decía al Señor, perdona nuestro pecado, no porque yo sea bueno, porque si soy pecador no soy bueno, pero el Señor me perdona a pesar de la realidad. Cuando yo voy a perdonar, no quiere decir que yo dejo de reconocer el dolor que me causó la ofensa. No, yo estoy ofendido. Es que me dolió. Perdonar no significa aprobar la ofensa. No significa aprobarla. No significa aprobar el acto. Actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. No, es que se perdona con verdad. Es que es verdad que me dolió. Perdonar no significa permitir que la persona se aproveche de mí. Muchas veces incluso hay que colocar distancias. Alguien dijo que perdonar no era olvidar.
sino recordar sin dolor. Es que hay una realidad que sucedió en nuestro corazón. Yo recuerdo haber salido muy triste ese día. De hecho, llegué por la noche a mi casa y le dije a Claudita: mami, tú no te imaginas lo que me pasó. O la llamé tal vez: tú no te imaginas lo que me pasó con mi papá. Fue una cosa terrible. Claudia empezó a orar por mí para que yo pudiera procesar eso y sanar. Es que en verdad nos dolió. Se perdona con amor y se perdona con verdad, no negando lo que pasó. No puedo negar lo que pasó. ¿Por qué perdonar? Bueno, hay muchas razones. La primera, por la sanidad de nuestro propio corazón. Por la sanidad de mi propio corazón. Porque si yo no tomo la decisión de perdonar, entonces la amargura va a crecer en mi interior. Tal vez la otra persona cambió, pasó la página, ni cuenta se dio que me ofendió, o si se dio cuenta sigue en su posición. Y entonces yo comienzo a recibir esa afectación a mi corazón. La primera razón por la que nosotros debemos perdonar es por la sanidad de nuestro propio corazón. Amén. Porque nuestro corazón necesita estar sano, estar limpio. Nuestro corazón necesita estar tranquilo. La falta de perdón enferma tanto el ser interior como el ser exterior, como se los decía ahora. La falta de perdón enferma. ¿Sí? Por eso perdonar es fundamental para mi propia sanidad. Porque si yo sigo con ese dolor allí, cultivándolo, esa raíz de amargura va a traer dificultades en mi vida. Me va a colocar a pensar, a poner a pensar de manera contraria, a pensar siempre en esa situación. La sanidad de nuestro corazón es muy importante. Amén, iglesia. Es muy importante. Porque yo soy un ser relacional. Porque yo voy a seguir relacionándome con mis seres queridos, con las personas a mi alrededor. Ustedes se imaginan que yo, como pastor de la iglesia, tratando de enseñarles, de dirigirlos, de ser un ejemplo para ustedes, no sane las heridas que haya en mi corazón ocasionadas por diferentes circunstancias? ¿Con qué corazón me paro yo a predicarle la palabra del Señor? Por eso el proceso de sanidad es fundamental, por mi propio bien, pero también por restaurar las relaciones. Mira lo que dice el Proverbios 17:9: el que perdona la ofensa cultiva ¿qué? El amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si yo me quedo insistiendo en la ofensa, porque sí me dolió, fue algo muy difícil, fue algo muy duro, aquello que nos hicieron nos ocasionó dificultad. Si sigo insistiendo ahí, entonces voy a levantar un muro de división. Un muro de división. Hablando de herencias, conocí una persona que durante 18 años dejó de hablarle a su familia por causa de una herencia familiar. 18 años. Cuando yo lo conocí, él era cristiano y me contó el testimonio. Por 18 años yo no le hablé a mis padres ni a mis hermanos por causa de un tema de herencia. Perdonar es clave porque sana mi corazón, pero también porque nos ayuda a restaurar relaciones. Amén. Nos ayuda a restaurar relaciones. Por evitar las artimañas del diablo. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios capítulo 10 versículo 2 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus artimañas. ¿Por qué es importante perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, Satanás se va a aprovechar de nosotros. Él se va a aprovechar haciendo crecer la herida. Yo recuerdo una ilustración que el pastor Ricardo Argüello de Casarroca, Medellín, que ha estado acá con nosotros,
decía que cuando las parejas se acuestan sin perdonarse lo que sucedió en el día, en una discusión de pareja, y nos acostamos de esa manera, entonces él decía, la esposa se acuesta para un lado y el esposo se acuesta para el otro, y Satanás se acuesta en el centro. Y empieza a decirle a esta, véalo, es que no va a cambiar. Y después se voltea para el otro lado, mírenla. Pablo dice, si hay algo que perdonar, yo ya lo he perdonado por consideración a ustedes delante del Señor, y para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros no perdonamos, nuestro corazón se enferma, las relaciones no se arreglan y Satanás se aprovecha. Por eso es importante perdonar. Pero también para ser perdonados por Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando termina la oración del Padre Nuestro, Jesús dice esto: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Esos son dos versículos, perdónenme utilizar una expresión, yo lo utilizo en mi léxico, terribles. Pero la palabra de Dios. Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Es necesario perdonar para ser perdonados también. Amén. Por la sanidad de mi corazón, porque de verdad merecemos estar sanos, tener una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva visión, por las que se restauren las relaciones. Tres años después, o 2 años y medio, 3 años, después de aquello que me sucedió con mi papá insistía con el asunto. En una reunión familiar, hace 3 meses, me tocó hablarle a él y a mis hermanos y decirle: papá, si tú sigues insistiendo con esto nos va a dividir a nosotros como familia. Ya te hemos perdonado por esto, pero no puedes seguir insistiendo en esto. Fíjate que aún con el corazón sano y tratando de tenerlo y buscar esa sanidad, es importante hablar con las personas para decirles: se perdona con amor, pero se perdona con verdad. Tú no puedes insistir en esto, porque ¿y entonces a dónde vamos a llegar? ¿En qué estaba pensando yo? En las relaciones. En las relaciones. Para evitar las artimañas del diablo, porque el diablo es artimañoso. Cuando yo no perdono, él sabe por dónde meterse. Él sabe por dónde se mete. Y él es artimañoso y es capaz de acabarme con la vida. Por eso es importante sacar la herida y decir: Señor, yo perdono. Y para que Dios me perdone. ¿A quién perdonar? ¿A quién perdonar? ¿A quien nos haya ofendido? Miremos lo que dice Mateo 6:12. Oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado ¿a quién? A nuestros ofensores. Esa es la oración: perdona mis ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. ¿Cuáles son los posibles ofensores con los que nosotros contamos? Siempre me gusta hablar de esto. ¿Cuáles son los posibles ofensores? Pues primero, las demás personas, ¿cierto? Y ustedes están pensando: ¿el pastor para dónde va? ¿Cuáles son los posibles ofensores? Las demás personas. En este caso les estoy hablando de un testimonio personal, pero puedo ser ofendido por cualquier persona. Por eso la oración dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Número 1, las demás personas. Número 2, nosotros mismos. Nosotros mismos somos ofensores de nosotros mismos.
Yo tuve que hacer un trabajo muy importante en mi proceso de sanidad para perdonarme a mí mismo, porque yo me sentí fracasado por mis acciones. Y yo me ponía en un plano y yo decía, yo debería estar en esta parte, pero miren dónde estoy, por causa de mis actitudes. Entonces tenía una carga ¿contra quién? Contra mí. Generé una carga contra mí. Y por eso es importante perdonar a quienes nos ofenden, los demás y nosotros mismos también, porque a veces no nos perdonamos. Amén. Estamos en un proceso de sanidad interior, ¿eh? Y por eso tengo que revisar. ¿Debo perdonar a alguien? Ayúdame, Señor. ¿Debo perdonarme a mí mismo? Y por último, incluso a Dios mismo. ¿Cómo así, pastor? Porque muchas veces le achacamos a Dios las cosas que nos pasan y nos quedamos molestos con Él. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Y de alguna manera, directa o indirectamente, lo vamos culpando. Señor, si tú hubieras estado ahí. Cuando Jesús llegó a casa de Marta y María y Lázaro está muerto, ¿cuáles son las palabras de Marta? Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. ¿A quién está culpando? Al Señor. Si hubieras estado ahí, Señor, a mí no me hubiera pasado esto. ¿Por qué permitiste esto? Y empezamos a hacer a Dios culpable de esa tragedia, de ese problema, de esa situación. Es necesario perdonar a las demás personas, a nosotros mismos e incluso a Dios si le hemos hecho culpable de alguna circunstancia. Y entonces terminemos. ¿Cómo perdonar? Volvamos a Efesios 4, 31, 32. ¿Cómo perdonar? Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, hinomai, sean hechos bondadosos, sean hechos compasivos, conviértanse en personas bondadosas, compasivas, unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El asunto del perdón pasa por ser hecho, por la obra de Dios en mi corazón. Porque seguramente en mis fuerzas, en mi capacidad, yo voy a decir no. Pero en la conversión que Dios hace de nuestro corazón todo es posible. Amén. Yo puedo perdonar porque he sido hecho una persona bondadosa, una persona compasiva, una persona perdonadora. Porque el Señor ha obrado en mi corazón. Quiero terminar diciéndoles esto. Algunas personas conocen mi relación con mi papá. Usted no se imagina la relación que tengo yo con mi papá. Es una relación extraordinaria. Es una relación maravillosa. Porque yo amo a mi padre. Y porque a pesar de sus ofensas, yo he sido hecho hinomai, una persona diferente. No alguien para cargar heridas. He sido hecho por el poder del Espíritu Santo alguien que es capaz de soltar heridas. Porque esa es la obra de Dios al corazón. Amén. Ustedes no se imaginan la relación que tengo yo con mi papá. Soy, por no decirlo de otra manera, su mano derecha. No hay decisión que mi papá no vaya a tomar que no me llame a mí, que no me consulte. Somos llaves con mi padre. Amén. Llaverías, me encanta estar con él. Es un hombre maravilloso, a pesar de sus durezas y de sus cosas. ¿Por qué puedo tener yo con mi papá esa relación? Porque fui hecho por el poder del Espíritu Santo una persona diferente. Amén. Y eso es lo que Dios está haciendo en ti. Eso es lo que Dios está haciendo en ti. Cambiando por dentro tu corazón para que, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, con quien quiera que sea, Dios te dice: revístete de paciencia, de humildad, de bondad. Nos van a herir, vamos a tener
circunstancias difíciles con las personas, hemos sido heridos, pero es que la obra de Dios es maravillosa a nuestro corazón. Amén. No seamos entonces de los que cargan heridas. No seamos de los que siguen cultivando heridas. Seamos de los que cultivan amor para arreglar las relaciones, para fortalecernos, para sanar nuestro corazón, para evitar las artimañas del diablo. Hablando de sanidad interior, la sanidad interior es directamente proporcional al perdón. Vamos a orar, porque hoy quise colocar este ejemplo personal para testificarle a la iglesia de la obra de Dios y que la obra de Dios es posible. Pero tal vez tenemos en el corazón cosas que arreglar, no solamente con nuestros padres. Es justo reconocer que por la calidad de la relación podemos ser heridos por causa de ellos, pero con cualquier persona. Lo que Dios quiere es la sanidad de nuestro corazón. Y el Señor te está diciendo hoy: te he convertido en una persona diferente. Tú eres una persona diferente. Pueblo de Dios santo y amado, tú eres una persona distinta porque me tienes a mí en el corazón. No estás hecho para guardar rencores. No estás hecho para cargar la amargura. Fuiste hecho para perdonar por el poder del Espíritu Santo. Fuiste hecho nuevamente. Yo te hice nuevamente. Yo estoy haciendo esto en tu corazón, dice el Señor. Yo estoy haciendo esto en ti, cambiándote para que puedas sanar y perdonar a los que te han ofendido, para que puedas soltar esa carga sobre mí. Fuiste hecho nuevamente, dice el Señor, para que te conviertas en una persona bondadosa, en una persona compasiva, en una persona perdonadora. Dale gracias a Dios esta mañana. Y voy a pedirte un favor ahí con tus ojos cerrados. Acepta la obra de Jesucristo. Acepta la obra del Calvario y la obra del Espíritu Santo. Dile: yo acepto, Señor, la verdad de tu palabra. Dijimos hace 8 días que en la palabra hay sanidad, en la obra de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Esto no es en tus fuerzas. Tal vez si fueran mis fuerzas, yo me hubiera quedado con esa herida con mi padre. Sí, tuve que llorar porque me dolió lo que me dijo. Me ofendió. ¿Cómo me ofendió? Pero yo no quería tener eso en mi corazón. Yo amo a mi viejo y fui hecho nuevo para perdonarlo y tener una relación con él. Fui convertido en una persona distinta. Es lo que Dios está haciendo contigo. Eres nuevo, te dice el Señor. Eres un hombre, una mujer nueva, una persona nueva. Ya no eres el mismo de antes. Déjame el gobierno de tu corazón. Déjame el gobierno de tu vida, para que te revistas de afecto entrañable, de paciencia, de humildad, de amabilidad, de bondad, y para que te revistas de amor. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque gracias a ella nosotros tenemos un corazón diferente, un corazón renovado, diferente, una visión distinta. Yo te pido por la sanidad del corazón de la iglesia. Señor, estoy metido con esto, contigo, en la sanidad del corazón de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por haber colocado este tema en mi corazón, porque es necesario que nuestro corazón sea sanado.
y que podamos perdonar, Señor, a los que nos han ofendido. Yo te pido ahora que podamos perdonar a quienes nos han ofendido, que estemos en ese proceso de perdón. Y tal vez esos seamos nosotros mismos, Señor, porque a veces, Señor, no nos perdonamos a nosotros mismos por cosas del pasado. Nos cuesta perdonarnos. A veces somos hasta capaces de perdonar a otros, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y a veces hasta a ti te hemos hecho culpable y no te perdonamos, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, porque estoy convencido que estás haciendo la obra en mi corazón. Y yo estoy contento con eso y por eso, Señor, porque tú estás haciendo la obra en mi corazón. Muchas gracias, Señor. Que la iglesia, Señor, toda ella pueda recibir esa sanidad, Señor, cada miembro de la iglesia. Yo sé que no es tan fácil como predicar un sermón, pero es que tú eres el que hace la obra, Señor, en el corazón herido. Tú eres el que hace la obra, Señor. Oh, Señor bendito, llena, Señor, toca, sana, Señor. Obra, Señor, obra en los corazones. Padre, sana, Señor, permite que cada persona pueda perdonar a quien le haya ofendido, Padre, en el nombre de Cristo, para que puedan ser sanos, sanos en su interior, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por decirnos hoy: estás hecho para perdonar. Yo te hice para perdonar. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, gracias. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dile que siga haciendo la obra en tu corazón. Gracias, Señor. Sigue haciendo la obra en mi corazón. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Si hoy vienes por primera vez, por favor, levántame tu mano. ¿Quiénes vienen por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por este lado? Dios te bendiga. ¿Por allí? Dios los bendiga. Démosle un aplauso fuerte a los que vinieron hoy por primera vez. Que Dios los bendiga. A ustedes que vienen por primera vez, quiero pedirles un favor muy especial y hacerles un llamado. ¿Qué llamado es, pastor? ¿En qué me vas a meter? Quiero pedirte que hagas una oración para entregarle tu vida al Señor, porque cualquier proceso interior no puede hacerse si no es con el Señor. Amén. Pero cuando Dios llega, Él hace la obra. A los que vienen por primera vez, me gustaría pedirles que me acompañaran un momento. Vamos a hacer una oración aquí. Vengan un momento acá, por favor. Vamos a hacer una oración, porque de aquí vamos al salón de bienvenida. Vengan acá, por favor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Hay alguien más allí? Ven, por favor, no te quedes ahí sentado, sentada, para que hagamos esta oración. ¿Saben? Esta oración se llama o se conoce como la oración de entrega o de arrepentimiento. Yo la voy a decir y espero que ustedes la repitan. ¿Hay alguien más? Tal vez has venido otras veces, nunca hiciste una oración para decirle al Señor Jesús: yo te necesito, yo te necesito. No sé si en casa estás por primera vez. Ven, por favor. Ven acá, Víctor.
Gracias, Señor. Si hay alguien más, venga, por favor. No te quedes ahí sentado. Tal vez estás luchando en tus fuerzas por seguir adelante. Y el Señor te dice hoy: hazlo conmigo. No sigas haciendo solo esta obra, que yo soy el que cambio tu corazón. No te quedes ahí sentado, sentada. Ven, por favor. Cierren sus ojos, por favor. Ustedes que están acá, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer esta oración con todo nuestro corazón. Yo los voy a guiar. De pronto en casa estás por primera vez. Di conmigo esto esta mañana: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí y el corazón para perdonarme y perdonarte si es que te he hecho culpable. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Voy a invitarlos, les dije que vinieran acá porque vamos a ir al salón de bienvenida. Allí están Douglas y Giovanna y algunos de los J25 de Bogotá que quieren participar de Nicodemo. Yo quiero invitarlos a participar de esta reunión tan especial. Es un momento breve, pero es muy importante. Me gustaría decirles algo que creo que ustedes ya notaron, y es que esta es su casa. Amén. Esta es su casa. Y me encantaría volverlos a ver. Ya conocen el camino. Vuelvan para que sigamos creciendo. ¿Qué va a pasar si vuelven? Yo les voy a decir que Dios va a seguir haciendo la obra en el corazón. Y entonces esto nos va a ayudar a ver la vida de una manera distinta. Le doy gracias a Dios hoy por mi buen amigo Víctor. Sabes que te amo, Víctor. Dios te bendiga. Qué bendición tan grande. Y voy a pedirle el favor que vayan con Douglas y Giovanna.